Imagina estar de pie frente a toda tu empresa mientras tu jefe multimillonario coloca las llaves de su Ferrari sobre un tablero de ajedrez. Entonces te mira, se ríe y dice, si me ganas, el Ferrari es tuyo. Todos en la sala empiezan a reír. Porque no eres un ejecutivo. No eres un empresario. Ni siquiera se supone que deberías estar jugando ajedrez durante el horario de trabajo. Eres simplemente el empleado silencioso que pasa cada hora del almuerzo sentado solo en una esquina. El jefe es un famoso aficionado al ajedrez que nunca ha perdido una partida frente a sus empleados. Pero lo que nadie sabe es que tú no te sentabas en aquella esquina porque estuvieras solo. Estabas estudiando. Y 4 minutos después del primer movimiento, las risas se detuvieron. La sonrisa del jefe desapareció. Y toda la empresa presenció algo que nadie podría haber imaginado. Porque el hombre al que todos consideraban simplemente un empleado pobre, estaba a punto de enseñarle a su jefe millonario la lección más importante de su vida. Y antes de comenzar, si te encantan las historias emocionales donde la persona que todos subestiman finalmente obtiene el respeto que merece, suscríbete al canal, porque esta historia te recordará que, a veces, la persona más silenciosa de la habitación es precisamente a quien más deberías temer. La mañana comenzó como cualquier otro lunes en Sterling International, una de las empresas de inversión más prestigiosas de la ciudad. El edificio se elevaba 40 pisos sobre las calles, rodeado de torres de cristal, hoteles de lujo, restaurantes costosos y los elegantes automóviles de personas que habían aprendido a convertir el dinero en más dinero. Al frente de aquella empresa estaba Alexander Sterling. 43 años. Brillante. Ambicioso. Rico más allá de toda imaginación. Y, según casi todos los que trabajaban para él, completamente convencido de que era la persona más inteligente de cualquier habitación. Alexander había construido Sterling International prácticamente desde cero. Había comenzado con una pequeña oficina, 2 empleados y un solo cliente. 20 años después, su empresa administraba miles de millones. Su fotografía había aparecido en revistas de negocios. Los presentadores de televisión lo llamaban un genio financiero. Jóvenes emprendedores asistían a sus conferencias esperando descubrir el secreto detrás de su éxito. Pero había una cosa que Alexander amaba casi tanto como el dinero. El ajedrez. Jugaba constantemente. Su oficina contenía varios tableros de ajedrez hechos a mano, incluyendo uno tallado en mármol italiano y otro fabricado con rara madera africana. Cada viernes por la tarde, Alexander invitaba a los ejecutivos a su oficina y los desafiaba a partidas. Casi siempre ganaba. Y cuando ganaba, nunca perdía la oportunidad de recordárselo. El mundo de los negocios es como el ajedrez, decía. Si no puedes ver 5 movimientos por delante, no deberías estar sentado en la mesa. Sus empleados se reían. Tenían que hacerlo. Alexander era el jefe. Pero había un empleado que nunca se reía. Se llamaba Daniel Carter. Daniel tenía 31 años y trabajaba en el departamento de correspondencia de la empresa. No era importante. Al menos, eso era lo que todos pensaban. Usaba el mismo uniforme azul oscuro todos los días. Sus zapatos eran viejos. Su almuerzo normalmente era un sándwich envuelto en papel. Alquilaba un pequeño departamento al otro lado de la ciudad y tomaba el autobús para ir al trabajo cada mañana. Daniel nunca se quejaba. Nunca buscaba llamar la atención. Simplemente hacía su trabajo. Pero durante la hora del almuerzo ocurría algo extraño. Mientras todos los demás iban a restaurantes caros o se reunían en la sala de empleados, Daniel desaparecía. Llevaba su almuerzo a una pequeña sala de conferencias que casi nunca se utilizaba, en el piso 27. Y allí, durante exactamente 40 minutos, se sentaba solo. Con un tablero de ajedrez. Nadie sabía por qué. Algunos empleados pensaban que era extraño. Otros pensaban que era patético.
Una tarde, Daniel estaba acomodando las piezas cuando dos gerentes jóvenes pasaron frente a la puerta abierta. Uno de ellos se rió. ¿Todavía jugando con tus soldaditos de juguete? Daniel levantó la mirada y sonrió. A veces. Sabes que el jefe también juega ajedrez, ¿verdad? Lo sé. Tal vez deberías desafiarlo. El segundo gerente se rió. Te destruiría en 30 segundos. Daniel simplemente movió un peón. Probablemente. Esa respuesta se convirtió en una broma por toda la oficina. Nadie se dio cuenta de que Daniel no estaba avergonzado. No le tenía miedo a Alexander. Simplemente no tenía ningún interés en demostrar algo a personas que ya habían decidido cuánto valía. Había una razón para eso. Daniel había aprendido ajedrez de su abuelo. Su abuelo había sido jugador de torneos, pero nunca llegó a ser famoso porque nunca tuvo el dinero para viajar internacionalmente. Cuando Daniel tenía 8 años, su abuelo colocó un tablero de ajedrez frente a él y le dijo algo que Daniel nunca olvidó. Al ajedrez no le importa quién eres. Daniel frunció el ceño. Su abuelo continuó. No le importa si eres rico o pobre. No le importa qué ropa llevas. No le importa lo que la gente piense de ti. Al tablero solo le importa una cosa. ¿Qué? Si puedes ver lo que todos los demás pasan por alto. Esas palabras permanecieron con Daniel. Durante años, estudió. No casualmente. Obsesivamente. Estudió partidas famosas. Memorizó aperturas. Analizó errores. Aprendió cómo se comportaban los jugadores bajo presión. Y, sobre todo, aprendió paciencia. Pero nunca se lo contó a nadie. Hasta aquel viernes por la tarde. Alexander Sterling estaba organizando una celebración para la empresa. La compañía acababa de cerrar el acuerdo más grande del año. Las copas de champaña estaban llenas. Los ejecutivos reían. La música sonaba. Y en el centro de la sala estaba Alexander junto a un hermoso tablero de ajedrez blanco y negro. Miró alrededor de la sala. ¿Quién quiere desafiarme? Nadie se movió. Todos sabían que era mejor no hacerlo. Entonces alguien gritó en tono de broma. Daniel. La sala estalló en risas. Daniel acababa de entrar cargando una caja de documentos. Se detuvo. Alexander lo miró. Daniel. Sí, señor. Ven aquí. Daniel se acercó lentamente. Alexander sonrió. Escuché que eres jugador de ajedrez. Un poco. ¿Un poco? Alguien se rió. Alexander abrió los brazos. Entonces veamos qué tan bueno es realmente tu pequeño juego. Daniel miró el tablero. Tengo trabajo que terminar. Alexander se rió. ¿Tienes miedo? La sala quedó en silencio. Daniel lo miró. No, señor. Entonces siéntate. Daniel dudó. Alexander metió la mano en el bolsillo. Sacó unas llaves de automóvil. Las colocó sobre el tablero de ajedrez. El logotipo de Ferrari brilló bajo las luces. Todos quedaron sorprendidos. Alexander sonrió. Este es mi Ferrari. Miró directamente a Daniel. Si me ganas, es tuyo. La sala volvió a estallar en risas. Daniel miró las llaves. Luego miró a Alexander. ¿Habla en serio? Completamente. Alexander se inclinó hacia él. Pero si yo gano, tendrás que admitir delante de todos que no estás ni cerca de mi nivel. Daniel miró alrededor de la sala. Decenas de empleados estaban observando. Algunos estaban grabando con sus teléfonos. Algunos ya se estaban riendo. Entonces Daniel tomó tranquilamente una silla. Se sentó. La sala quedó en silencio. Alexander sonrió. Pensaba que ya había ganado.
No tenía idea de que 4 minutos después su Ferrari ya no sería lo más valioso sobre aquel tablero de ajedrez. Alexander se sentó frente a Daniel con la confianza de un hombre que nunca había considerado la posibilidad de perder. Acomodó sus mancuernillas. Miró al público. Luego miró a Daniel. ¿Blancas o negras? Negras. Alexander levantó una ceja. ¿Me estás dando el primer movimiento? Daniel asintió. Adelante. Algunos ejecutivos se rieron. Uno susurró. Está nervioso. Otro dijo. Esto terminará rápido. Alexander colocó su mano sobre el primer peón. Entonces hizo su movimiento. La partida había comenzado. Al principio, todo parecía normal. Alexander jugó agresivamente. Daniel respondió con calma. Movimiento tras movimiento. La sala comenzó a quedarse en silencio. Alexander esperaba que Daniel entrara en pánico. No lo hizo. Esperaba que hiciera movimientos defensivos obvios. No lo hizo. En lugar de eso, Daniel observaba el tablero. No el rostro de Alexander. No al público. Solo el tablero. Alexander movió otra pieza. Daniel respondió inmediatamente. Luego Alexander hizo otro movimiento. Daniel respondió nuevamente. Habían pasado 3 minutos. La confianza de Alexander comenzó a desaparecer. Se inclinó hacia adelante. Estudió el tablero. Algo estaba mal. Había esperado que Daniel se defendiera. En cambio, Daniel había estado construyendo silenciosamente una trampa. Alexander movió su reina. Daniel observó la posición durante 2 segundos. Entonces movió su caballo. Uno de los ejecutivos frunció el ceño. Alexander se quedó inmóvil. Miró el caballo. Luego su reina. Después volvió a mirar el caballo. ¿Qué fue eso? Daniel no dijo nada. Alexander calculó. Sus dedos se apretaron alrededor del borde de la mesa. Movió su rey. Daniel movió su alfil. La sala quedó completamente en silencio. Alguien susurró. ¿Eso es jaque? Lo era. Los ojos de Alexander se abrieron de par en par. Movió su rey nuevamente. Daniel movió su reina. Jaque mate. Las palabras cayeron como una bomba. 4 minutos. 4 minutos y 11 segundos. Nadie se movió. Nadie se rió. Daniel se puso de pie tranquilamente. Alexander permaneció sentado. Miraba el tablero como si las piezas lo hubieran traicionado. Entonces miró el reloj. 4 minutos. Eso no es posible. Daniel no respondió. Alexander se puso de pie. Debiste conocer mi apertura. Daniel lo miró. No. Entonces memorizaste esta partida. No. Alexander negó con la cabeza. No podrías haber calculado eso. Daniel respondió tranquilamente. No calculé cada movimiento. Entonces, ¿cómo? Daniel miró el tablero. Te observé. Alexander frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Siempre atacas de la misma manera cuando crees que eres superior a tu oponente. La sala quedó todavía más silenciosa. Daniel continuó. Te mueves rápidamente al principio porque quieres intimidar a la otra persona. Después mueves tu reina demasiado pronto porque te gusta controlar el centro. Pero cuando tu oponente se niega a reaccionar emocionalmente, te impacientas. Alexander lo miró fijamente. Daniel no lo estaba insultando. De alguna manera, eso lo hacía todavía peor. No perdiste porque tuve suerte, dijo Daniel. Perdiste porque asumiste que yo era inferior antes de que la partida comenzara. Nadie se rió. Los empleados miraban a Daniel de una manera diferente.
El tranquilo empleado del departamento de correspondencia acababa de derrotar al fundador multimillonario de la empresa en menos de 5 minutos. Alexander miró las llaves del Ferrari. Luego las tomó. Las hizo girar entre sus dedos. Todos esperaban que se las entregara a Daniel. En cambio, dijo: «Otra». Daniel negó con la cabeza. La apuesta era una partida. Alexander apretó el rostro. «Quiero otra». «Perdiste». «Lo sé». Entonces la partida terminó. Alexander se inclinó hacia él. «¿Cuánto quieres?». Daniel lo miró confundido. «¿Para qué?». «Para volver a jugar». Daniel se puso de pie. «No quiero dinero». Alexander pareció casi ofendido. «Todos quieren dinero». Daniel respondió tranquilamente. «No todos». Entonces se marchó. La sala permaneció congelada. Alexander lo observó alejarse. Por primera vez en años, alguien lo había derrotado sin pedirle nada. Eso le molestaba más que la derrota. Pero había algo más que Alexander no sabía. Daniel no había jugado aquella partida simplemente para ganar un Ferrari. Había aceptado porque sabía que Alexander necesitaba aprender algo. Y Daniel tenía una razón para saberlo. Porque años antes, Daniel había visto a su propio padre perderlo todo por culpa de un hombre que se comportaba exactamente como Alexander. Un hombre que creía que el dinero significaba inteligencia. Un hombre que creía que las personas pobres eran desechables. Un hombre que jamás imaginó que algún día alguien a quien había subestimado estaría sentado frente a él. Daniel se había prometido a sí mismo que nunca se volvería amargado. No humillaría a Alexander. No buscaría venganza. Simplemente haría que entendiera. Y la partida de ajedrez apenas había sido el comienzo. El lunes siguiente ocurrió algo inesperado. Alexander llamó a Daniel a su oficina. Daniel entró. Alexander estaba de pie junto a la ventana. «¿Me ganaste?». «Sí». «¿Sabes cuántas personas me han derrotado en este edificio?». Daniel negó con la cabeza. «Ninguna». Alexander se dio la vuelta. «Ni una sola vez». Daniel no dijo nada. Alexander señaló una silla. «Siéntate». Daniel se sentó. Alexander colocó una carpeta sobre el escritorio. «Quiero saber quién eres». Daniel miró la carpeta. «¿Ya lo sabe?». «No». Alexander la abrió. «Tu expediente laboral dice asistente del departamento de correspondencia. Pero tus registros educativos están incompletos. Asististe a la universidad durante 2 años y te retiraste». «Sí». «¿Por qué?». Daniel dudó. «Por motivos familiares». Alexander lo estudió. Entonces hizo la pregunta que cambiaría todo. «¿Qué pasaría si te ofreciera un puesto en mi departamento de estrategia?». Daniel pareció sorprendido. «¿Por qué?». «Porque cualquiera que pueda derrotarme en 4 minutos podría ser útil». Daniel sonrió ligeramente. «Esa no es la razón por la que debería contratarme». Alexander levantó una ceja. «Entonces, ¿por qué?». «Porque sé cómo detectar los problemas antes de que se conviertan en desastres». Alexander se recostó. «Demuéstralo». Daniel lo miró. «Ya lo hice». Alexander no lo entendió. «Todavía no». Pero en las siguientes 48 horas, la empresa descubriría que Daniel había estado advirtiendo silenciosamente sobre un problema que nadie más había notado. Y esta vez, lo que estaba en juego sería mucho más que un Ferrari. 2 días después de la partida de ajedrez, Sterling International recibió una terrible noticia. Uno de sus clientes internacionales más importantes había cancelado repentinamente un contrato importante. La pérdida era enorme. Millones de dólares desaparecieron de las proyecciones de ingresos de la empresa de la noche a la mañana. Los ejecutivos corrieron a reuniones de emergencia.
Los teléfonos no dejaban de sonar. Los documentos cubrían las mesas de las salas de juntas. Llamaron a los abogados. Los inversionistas exigían explicaciones. Alexander estaba sentado en la cabecera de la mesa. Su expresión era fría. ¿Cómo pasó esto? Nadie respondió. El jefe de operaciones culpó al departamento de ventas. Ventas culpó a finanzas. Finanzas culpó a las condiciones del mercado. Todos tenían una explicación. Nadie tenía una respuesta. Entonces Daniel entró en la sala cargando una carpeta. Alexander lo miró. ¿Qué haces aquí? Me pidió que demostrara lo que puedo hacer. Alexander lo miró fijamente. Este no es el momento. Daniel colocó la carpeta sobre la mesa. Creo que sí lo es. La abrió. Dentro había copias de varios informes internos. Alexander frunció el ceño. ¿De dónde sacaste esto? Del departamento de correspondencia. Los ejecutivos se rieron. Daniel no reaccionó. Señaló una serie de números. El cliente no canceló de repente. ¿Qué? Se estaba preparando para cancelar desde hacía meses. La sala quedó en silencio. Daniel continuó. Estos pedidos de compra cambiaron hace 6 semanas. Sus patrones de pago cambiaron hace 5 semanas. Su departamento legal solicitó modificaciones al contrato hace 3 semanas. El director financiero se inclinó hacia adelante. Esas son fluctuaciones normales. Daniel negó con la cabeza. No cuando las 3 cosas ocurren al mismo tiempo. Alexander miró los documentos. ¿Por qué nadie lo vio? Daniel respondió. Porque todos estaban observando los problemas individuales. Señaló los documentos. Yo estaba observando el patrón. Alexander recordó la partida de ajedrez. Ver lo que todos los demás pasan por alto. Daniel continuó. Y hay algo peor. Pasó otra página. El cliente no se fue por culpa del mercado. La expresión de Alexander cambió. Entonces, ¿por qué? Daniel señaló un número de identificación interno de un empleado. Alguien dentro de la empresa ha estado enviándoles información confidencial. Silencio. Nadie se movió. El director de seguridad se puso de pie inmediatamente. Esa es una acusación muy seria. Lo sé. ¿Tiene pruebas? Daniel asintió. Colocó una memoria USB sobre la mesa. Rastreé las fechas y horas de los documentos. El director de seguridad miró a Alexander. Señor, esto debería manejarlo el departamento legal. Alexander no respondió. Estaba mirando a Daniel. ¿Cómo lo descubriste? Daniel sonrió ligeramente. De la misma manera que gané la partida de ajedrez. Los ojos de Alexander se estrecharon. ¿Viste el patrón? Sí. La empresa inició una investigación interna. Durante 3 días, nadie sabía quién era el culpable. Entonces las pruebas señalaron a alguien que nadie esperaba. Víctor Ale. El ejecutivo más cercano a Alexander. Su amigo. Su socio comercial durante 15 años. Víctor había estado trabajando secretamente con un competidor. Había estado filtrando información y manipulando contratos. Alexander quedó devastado. Víctor negó todo. Pero las pruebas eran abrumadoras. Finalmente fue expulsado de la empresa. El cliente regresó. El daño financiero fue controlado. Y Daniel se convirtió en el empleado del que más se hablaba en Sterling International. Pero Daniel no celebró. No pidió un ascenso. No pidió dinero. Regresó al departamento de correspondencia. Eso confundió a Alexander. Una tarde, Alexander encontró a Daniel clasificando paquetes. Salvaste mi empresa. Daniel levantó la mirada. La salvamos. Yo no hice nada.
¿Escuchaste? Alexander sonrió. Eso es nuevo para mí. Daniel se rió. Alexander acercó una silla. Quiero preguntarte algo. Está bien. ¿Por qué te quedaste en el departamento de correspondencia? Daniel permaneció en silencio. Entonces respondió. Porque las personas hablan de manera diferente cuando creen que no eres importante. Alexander lo entendió. Daniel tenía acceso a información. No secretos. No información ilegal. Sino patrones. Facturas. Horarios de entregas. Documentos. Mensajes. Él veía la empresa desde abajo. Los ejecutivos la veían desde arriba. Y, a veces, la persona de abajo podía ver las grietas que las personas de arriba no podían ver. Alexander lo miró. ¿Podrías dirigir estrategia? Daniel negó con la cabeza. No quiero tu puesto. ¿Qué quieres? Daniel pensó por un momento. Una oportunidad. ¿Para qué? Para demostrar que no se debería juzgar a las personas por el trabajo que aparece escrito en su gafete. Alexander permaneció en silencio. Daniel continuó. Hay cientos de personas en este edificio que son más inteligentes de lo que su puesto sugiere. Esa frase permaneció en la mente de Alexander. A la mañana siguiente, Alexander hizo algo que nadie esperaba. Convocó a una reunión con toda la empresa. Todos se reunieron. Alexander subió al escenario. Daniel estaba al fondo. Alexander levantó las llaves del Ferrari. Estas llaves pertenecen a Daniel Carter. La sala estalló. Daniel parecía sorprendido. Alexander continuó. Hice una apuesta con Daniel. Perdí. Hizo una pausa. Y después aprendí que perder una partida de ajedrez puede ser, a veces, lo mejor que le puede pasar a una persona. Todos aplaudieron. Pero Alexander aún no había terminado. A partir de hoy, Sterling International lanzará un nuevo programa interno. Cualquier empleado, sin importar su puesto, podrá presentar ideas estratégicas directamente a la alta dirección. Miró hacia Daniel. Porque el talento no siempre está sentado en una oficina ejecutiva. Daniel sonrió. La empresa volvió a aplaudir. Pero esa no era la mayor sorpresa. Alexander caminó hacia Daniel y le entregó las llaves del Ferrari. Daniel las miró fijamente. Le dije que no quiero el auto. Lo sé. Entonces, ¿por qué me lo está dando? Alexander sonrió. Porque finalmente entiendo que la apuesta nunca se trató del Ferrari. Daniel lo miró. Se trataba de respeto. Alexander asintió. Y te ganaste el mío. Pero la historia no había terminado. Porque 3 meses después, Alexander enfrentaría la crisis más grande de su carrera. Y esta vez, Daniel no estaría jugando ajedrez contra él. Estaría a su lado. Pasaron 3 meses. Daniel fue ascendido a operaciones estratégicas. Todavía vestía ropa sencilla. Todavía almorzaba en la misma pequeña sala de conferencias. Y todavía jugaba ajedrez. Pero ahora, algunas personas se unían a él. No porque fuera famoso. Porque lo respetaban. Alexander también había cambiado. Escuchaba más. Hacía preguntas. Dejó de interrumpir a los empleados jóvenes. Y, ocasionalmente, incluso admitía cuando no sabía algo. Pero el éxito tiene una manera de poner a prueba a las personas. Una mañana de lunes, Sterling International recibió una noticia que sacudió a la empresa. Un competidor importante estaba preparando la adquisición de una de las divisiones más grandes de Sterling. Si la adquisición tenía éxito, cientos de empleados podrían perder sus empleos. Los inversionistas entraron en pánico. El precio de las acciones cayó. Alexander convocó una reunión de emergencia. Durante 12 horas, los ejecutivos discutieron soluciones. Nada funcionaba.
Cada estrategia tenía una debilidad. Entonces Daniel entró en la sala. Miró el tablero. Estudió los números. Y de repente sonrió. Alexander lo notó. ¿Qué? Daniel señaló la propuesta de adquisición. Están mintiendo. La sala quedó en silencio. El director legal frunció el ceño. ¿Por qué? Daniel explicó. El competidor quiere que entremos en pánico. Esperan que vendamos esta división a un precio bajo. Alexander lo miró. ¿Qué sugieres? No luchar contra ellos. Todos lo miraron. Daniel continuó. Dejemos que crean que vamos a vender. Entonces explicó una estrategia que implicaba reestructurar la división, proteger a los empleados, renegociar contratos y exponer las debilidades financieras del competidor. Era arriesgado. Extremadamente arriesgado. Alexander tenía que tomar la decisión final. Miró alrededor de la sala. Luego miró a Daniel. ¿Crees que funcionará? Daniel respondió honestamente. Creo que es nuestro mejor movimiento. Alexander sonrió. Eso es suficiente. Ejecutaron el plan. Durante 2 semanas, no pasó nada. Entonces el competidor hizo su movimiento. Y cayó directamente en la trampa. La adquisición fracasó. Sterling International sobrevivió. La división permaneció independiente. Y casi todos los empleados conservaron sus empleos. La empresa celebró. Pero Alexander no celebró inmediatamente. Fue a la oficina de Daniel. Daniel estaba mirando un tablero de ajedrez. Alexander se sentó frente a él. ¿Otra partida? Daniel sonrió. ¿Estás seguro? Alexander se rió. Sin apuestas. Daniel asintió. Comenzaron a jugar. Esta vez, Alexander era diferente. No se apresuraba. No subestimaba. No intentaba intimidar. Pensaba cuidadosamente. Daniel lo notó. Has mejorado. Alexander sonrió. Tuve un buen maestro. La partida continuó. Después de 20 minutos, Alexander abandonó. Daniel había ganado nuevamente. Pero esta vez, Alexander se rió. Estoy mejorando. Sí. Alexander miró el tablero. ¿Sabes lo que finalmente entendí? ¿Qué? Nunca me ganaste porque eres mejor jugando ajedrez. Daniel sonrió. Entonces, ¿por qué? Porque nunca necesitaste demostrar que eras mejor que yo. Daniel lo miró. Alexander continuó. Pasé toda mi vida intentando demostrar que era la persona más inteligente de la habitación. Hizo una pausa. Y tú pasaste tu vida intentando entender la habitación. Daniel asintió. Esa diferencia importa. Alexander miró hacia la ventana. Cuando puse el Ferrari sobre aquel tablero, pensé que te estaba ofreciendo un premio. ¿Lo estabas? No. Alexander negó con la cabeza. Te estaba ofreciendo un insulto. Daniel no dijo nada. Eras un empleado al que yo no consideraba digno de sentarse frente a mí. La voz de Alexander se volvió más baja. Y 4 minutos después, me mostraste lo equivocado que estaba. Daniel sonrió. A veces las personas necesitan un shock. Alexander se rió. Tú me diste uno. Se quedaron sentados en silencio. Entonces Alexander preguntó algo inesperado. ¿Qué le pasó a tu abuelo? La expresión de Daniel se suavizó. Murió cuando yo tenía 20 años. Era buen jugador. El mejor que he conocido. Alexander sonrió. Me hubiera. Un año después de la famosa partida de ajedrez, Sterling International celebró su evento anual. La misma sala. Los mismos ejecutivos. El mismo suelo pulido. Pero todo se sentía diferente.
En el centro de la sala estaba el mismo tablero de ajedrez. Alexander subió al escenario. En su mano estaban las mismas llaves del Ferrari. El público comenzó inmediatamente a susurrar. Alexander sonrió. Hace un año, coloqué estas llaves sobre un tablero de ajedrez. Todos lo recordaban. Miró hacia Daniel. Pensé que estaba desafiando a un empleado. Daniel sonrió. En realidad, estaba desafiando mi propia arrogancia. La sala quedó en silencio. Alexander continuó. Creía que la inteligencia venía con los títulos. Hizo una pausa. Creía que ser líder significaba tener todas las respuestas. Otra pausa. Y creía que la riqueza me hacía más importante que las personas que trabajaban para mí. Miró directamente a Daniel. Estaba equivocado. El público aplaudió. Alexander levantó las llaves. El Ferrari fue vendido. El dinero se utilizó para crear un programa de becas para los empleados y sus familias. Decenas de personas ya se habían beneficiado. Niños habían podido ir a la universidad. Empleados habían tomado cursos profesionales. Algunos habían iniciado negocios. Y Daniel se había convertido en el director del programa. Alexander sonrió. Así que hoy, no quiero darle a Daniel otro automóvil. El público se rió. Quiero darle algo más valioso. Metió la mano en su bolsillo. Era una pequeña pieza de ajedrez de madera. Un rey. Alexander se la entregó a Daniel. Esto pertenecía a mi padre. Daniel pareció sorprendido. Mi padre me enseñó a jugar ajedrez cuando era niño. Hizo una pausa. Me enseñó a ganar. Alexander miró a Daniel. Tú me enseñaste algo mejor. ¿Cómo perder? La sala estalló en aplausos. Alexander continuó. Porque perder me obligó a hacerme una pregunta que había evitado durante años. Se volvió hacia el público. ¿Qué pasaría si la persona que ignoré tuviera algo que enseñarme? Esa pregunta se convirtió en el mensaje central de la empresa. Durante los años siguientes, Sterling International cambió. Se animó a los empleados a cuestionar respetuosamente a los ejecutivos. Las ideas eran juzgadas por su valor, no por el puesto de la persona que las presentaba. Los programas de mentoría se ampliaron. Las becas aumentaron. Alexander pasó a ser conocido no solo como un empresario exitoso, sino como un líder que había aprendido a escuchar. Daniel nunca se volvió arrogante. Nunca olvidó de dónde venía. Cada viernes, todavía jugaba ajedrez. A veces con ejecutivos. A veces con practicantes. A veces con el guardia de seguridad. A veces con el personal de limpieza. Y a veces solo. Una tarde, un empleado joven le preguntó. Daniel, ¿cuál es la cosa más importante que aprendiste de aquella partida? Daniel lo pensó. Luego movió una pieza de ajedrez. Que ganar no siempre se trata de derrotar a la persona que está sentada frente a ti. El empleado frunció el ceño. Entonces, ¿de qué se trata? Daniel sonrió. De entenderla. Miró el tablero de ajedrez. Cuando entiendes cómo piensa alguien, dejas de luchar contra su fortaleza y comienzas a ver su punto ciego. El empleado asintió. Y así fue como derrotaste a Alexander. Daniel se rió. No. ¿Entonces cómo? No derroté a Alexander. El empleado pareció confundido. Daniel señaló la silla vacía frente a él. Él mismo se derrotó. Y quizás esa era la verdadera lección de la historia. Alexander pensó que estaba apostando un Ferrari. Pero en realidad estaba apostando su orgullo. Pensó que Daniel era un empleado pobre. Pero Daniel llevaba consigo años de conocimiento, disciplina, paciencia y sabiduría que el dinero no podía comprar. Pensó que la partida demostraría su superioridad. En cambio, expuso su mayor debilidad. Y solo tomó 4 minutos.
4 minutos para cambiar la opinión de un hombre. 4 minutos para cambiar una empresa. 4 minutos para convertir a un empleado invisible en un líder respetado. Pero la mayor victoria no fue el Ferrari. No fueron los aplausos. Ni siquiera fue el ascenso. La mayor victoria fue lo que ocurrió después. Un hombre que alguna vez creyó que era demasiado importante para escuchar. Aprendió a escuchar. Una empresa que alguna vez juzgaba a las personas por sus puestos. Aprendió a reconocer su potencial. Y un empleado que podría haber elegido la venganza. Eligió crear oportunidades para los demás. Por eso Daniel nunca consideró aquella partida de ajedrez su mayor victoria. Porque a veces el movimiento más poderoso no es el jaque mate. A veces es darle a alguien la oportunidad de convertirse en una mejor persona. Y a veces la persona que se sienta tranquilamente en una esquina no está esperando que la noten. Simplemente está esperando el momento adecuado para mostrarte aquello que has estado pasando por alto. Así que si estás viendo esta historia y alguna vez te has sentido subestimado. Si alguien alguna vez miró tu ropa, tu trabajo, tu origen o tu cuenta bancaria y decidió que no eras importante. Recuerda a Daniel. Tu posición actual no define tu potencial. Tus circunstancias no determinan tu futuro. Y ser subestimado no siempre es una debilidad. A veces. Es tu mayor ventaja. Porque mientras todos los demás están mirando lo que creen que eres, tú tienes la oportunidad de convertirte en aquello que jamás imaginaron. Y si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin suscribirte al canal. Compartimos poderosas historias emocionales sobre personas comunes que demuestran que el carácter, la inteligencia, el valor y la bondad pueden cambiarlo todo. Suscríbete ahora, activa la campana y acompáñanos en la próxima historia. Porque nunca sabes. La persona que todos están ignorando hoy podría ser la persona que lo cambie todo mañana.